12:31, un montón de mensajes sobre el cuento de la nena. Muchos se engancharon con la posibilidad de la interacción, lo leyeron. Creo que se entendió, ¿no? Creo que casi fue mejor. Quizás con los comentarios, vamos, eso algo ayudó. Pero bueno, muchísimos. Si se quedan hasta el final del programa, después los voy a leer porque no lo quiero hacer esperar. Del otro lado de la línea está Walter Correa, secretario general de Curtidores y un amigo de la casa. Walter, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? Buenos días y bueno, saludo al equipo y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Walter, un placer siempre escucharte. Mira, Walter, quería hacerte algunas preguntas más de coyuntura, también en función de algunas declaraciones que estuviste haciendo. Digo, por lo pronto, esta semana el gobierno anuncia reapertura de paritarias, acuerdos intersectoriales también en torno a los precios. ¿Vos creés que estas medidas son suficientes para comenzar a recuperar el poder adquisitivo de la gente? Mirá, yo en principio son medidas positivas, el hecho de la apertura de las paritarias, de mejorar la tarjeta alimentaria, todas estas cuestiones están bárbaras que se empiecen a aplicar. Lo que yo entiendo como un trabajador industrial es que con las paritarias solas no alcanza. A ver, Ujú. nosotros tuvimos una de las mejores paritarias en los últimos 5 años, el 60%. Pero la verdad que mis compañeros y mis compañeras no llegan a fin de mes. Y si nosotros tenemos en cuenta que hay un 40% de pobres y tenés un 7,8 en el índice de desocupación, los números del índice de desocupación, bueno, se bajó la desocupación, pero no hay un 40% de desocupación. El indicador inmediato es que hay un montón de compañeros y compañeras asalariados, ni que hablar los que no tienen laburo, que la situación económica se les torna sumamente difícil, sumamente compleja. Entonces, a mí me parece, como peronista, y que aspiro que volvamos a ganar fuertemente el 2023, porque ya tuvimos la mala experiencia de los gobiernos neoliberales, donde endeudaron a nuestros hijos y a nuestros nietos, que hay que tener desde el Estado una batería de medidas que solucionen o empiecen a solucionar la problemática de nuestro pueblo, que es una cuestión económica que está pasando, que está muy mal. Entonces, estas cosas hay que plantearlas, hay que decirlas, y hay que hacer todo lo posible para una solución. Yo entiendo que tenemos que reafirmar nuevamente nuestro contrato electoral, nuestra propuesta electoral, para que se pueda articular firmemente con nuestro pueblo. A ver, yo entiendo que sentándose con Funes de Rioja no alcanza. Funes de Rioja, para mí, como laburante de los 90, nos fue bastante mal con Funes de Rioja y todas esas políticas neoliberales del menemato. Y la verdad que Dante, vos sos un pensador de aquello. A ver, vos fíjate que la falta de respeto de los empresarios, después de que nuestro gobierno nacional y popular en la pandemia los recontrabancó, que mandan un representante, porque Funes de Rioja es abogado y no habrá pisado nunca una fábrica. Y sin embargo hoy se siente que a mí no me da ninguna garantía de que este señor pueda llegar este señor y sus mandantes, a darle una solución. Entonces, bienvenido sea la discusión desde abajo hacia arriba y de la periferia para el centro. Ahora, Walter, además en esta intervención que vos acabas de hacer, bueno, se deja ver una crítica a lo que podríamos llamar lo que fue el modelo económico, incluso de este gobierno, que es un gobierno peronista, que por lo menos se posiciona como tal. Ahora, específicamente sobre el acuerdo con el FMI, que fue en parte lo que por lo menos visibilizó públicamente una ruptura entre el sector más del kirchnerismo duro y el sector del albertismo.
¿Cuál es tu posición? O sea, ¿vos crees que había que acordar? ¿Vos crees que era un acuerdo necesario? ¿Crees que no había que acordar? ¿Que se tendría que haber acordado otra cosa? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, Dante, me parece que nosotros, las organizaciones libres del pueblo, en este caso los sindicatos, mi sindicato tiene 75 años de historia. Y si yo me remito a la historia de los compañeros y las compañeras, trabajadores industriales del cuero, en los últimos 75 años con el Fondo Monetario Internacional nos fue muy, muy mal, por no decirte otra cosa. Desde ahí yo parto de esa lucha histórica. Yo cuando empecé a militar en el 84, me di cuenta que la dictadura militar nos había endeudado al Fondo Monetario Internacional, había cuantificado la deuda que había dejado el gobierno peronista ante el golpe militar. Entonces, yo por historia, por esencia, no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo entiendo que con esta coyuntura de pandemia, de guerra, una guerra que nos está saliendo caro porque a nosotros nos está costando hoy sostener hasta el trigo, yo sinceramente entiendo que se hubiese profundizado mucho más la discusión con el fondo. Si el mismo fondo te está diciendo que le debo 45.000 millones de dólares a Macri para la campaña, y encima Macri te lo reconoce, entonces me parece que ahí yo sinceramente no comparto el tema de la negociación. Entiendo que el ministro se dedicó 2 años a hacer todo lo que tendría que haber hecho o hizo o intentó hacer un acuerdo, y ahora se tiene que dedicar a la economía de nuestra familia, a la economía de nuestro pueblo. Esta es mi opinión, Dante. Y Walter, me acuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado o incluso ya había sido en 2020, vamos a corregir, porque habíamos charlado acá sobre la ley, digamos, para regular el teletrabajo, ¿no? Te saco un poquito de la coyuntura y te llevo a la parte legislativa. Eh, Ahora, este es un momento donde se comienza a volver a una presencialidad plena, pero hay gente que puede y que prefiere hacer teletrabajo. ¿Vos creés que la legislación argentina en esa materia es la adecuada? Mirá, no solamente creo que es la adecuada, Dante, te lo digo con mucha humildad, pero la ley nuestra, que había 21 proyectos, y nosotros con la cintura de los trabajadores y las trabajadoras que estamos en la Cámara, pudimos traccionar en un solo proyecto, fue y es modelo en toda Latinoamérica, y después que nosotros aprobamos la ley, después la aprobó España y después la aprobó Italia. Y Francia está haciendo algo muy, muy parecido. Así que la verdad que como laburantes en el Parlamento somos propulsores de una ley que está tomando dimensiones del orden mundial. Así que después hay algunas cuestiones de cada sector que se tienen que ir mejorando, evidentemente, y están las condiciones para que se puedan realizar conforme a la legislación vigente y a las paritarias. Así que creo que fue uno de los logros más importantes de nuestro gobierno nacional y popular y peronista en el Parlamento. Walter, si tuvieras que resumirme en una idea el contenido de esa ley, ¿cuál sería para que la gente sepa? No, a ver, que aquel compañero o compañera que realiza teletrabajo tiene todas las coberturas legales conforme a la ley de contrato de trabajo que lo tiene un trabajador que hace la tarea presencial, o una trabajadora que hace la tarea presencial. Está bien. Te hago la última, Walter. Comentabas al principio que, bueno, que aún gente de tu sindicato que tuvo una paritaria muy buena de 60%, aún así no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué crees vos que tendría que hacer el gobierno? Ahora te pregunto, para justamente aquellos que no tienen la suerte de tener, digamos, un sindicato fuerte y que son, eso, digamos, no sé, trabajadores independientes o incluso sectores informales que viven de changa, que ni siquiera son monotributistas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para llegar ahí? Mirá, en principio, no correr atrás de la zanahoria, que los ponen esa zanahoria que los empresarios de la UIA, donde vos sabés muy bien que los acuerdos abajo no se cumplen. Yo le chino una vuelta a mi casa, él comercializa, ¿qué le voy a echar la culpa de que aumentó la yerba, el azúcar, la leche? Si son 4 o 5 empresas que manejan todo.
y tienen la falta de respeto de no sentarse ellos, sino mandan un mandante como fue uno de Rioja. Y después también, a ver, el Estado tiene que estar presente, pero también tiene que articular. Nosotros en el punto número 1 del programa de la Corriente Federal de los Trabajadores, de 27 puntos, el primer punto que tenemos es el salario universal. Y me parece que dan las condiciones para que después de 4 años de fiebre amarilla con Macri y después de 2 años de pandemia, profundicemos un montón de cuestiones, donde el trabajo se va generando cuando se inyecte plata en el bolsillo de los laburantes, que son los que empiezan a traccionar el círculo virtuoso de la economía de cada barrio, de cada distrito. Eso es lo que necesitamos, Dante. Walter, perdóname, y contale a la gente qué sería un salario universal. El salario universal es, como ya varios sectores en Europa lo tienen, que cada ciudadano y cada ciudadana se le garantice un salario para que pueda comenzar a desarrollarse y empezar a garantizarle el alimento en la mesa de los argentinos. Eso está en nuestro programa. Y después se va traccionando con políticas claras a la pequeña, a la mediana empresa, a las cooperativas. Es ahí donde nosotros tenemos que profundizar las políticas nacional, popular y peronista, porque son esos sectores los que rápidamente generan trabajo. Yo te doy un simple ejemplo, Dante. Sí. El año pasado se exportaron 5 millones de cueros salados. Si esos 5 millones de cueros salados se hubiese producido en nuestro país, hubiésemos tenido 4.000 puestos de laburo más. Eso es lo que tenemos que profundizar. Sí. Eso es lo que falta. Y en cada sector industrial está pasando casi lo mismo. Entonces, ahí tenés una medida. A ver, no saquemos el cuero salado. Saquemos el cuero en la primera etapa de producción. Entonces ahí ya tenés 2.000, 3.000 puestos de laburo. Y si ese cuero después vos lo terminás acá y lo manufacturás, tenés mucho más compañeros y compañeras que no van a estar cobrando una ayuda del Estado, sino que van a estar con un trabajo digno y genuino. Eso es lo que pretendemos nosotros como laburantes. Uh-huh. Walter, te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Dante, y un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia. Era Walter Correa, secretario general de Curtidores. Nosotros nos quedan 15 minutos, suficiente tiempo para escuchar la última canción de SAS y para dedicarnos unos 10 minutitos a hablar de agenda cultural, algunas cosas que estuve viendo y que les quiero comentar.